Consternación por el fallecimiento del venezolano Orlando Abreu en Perú. Presidente de Estados Unidos Joe Biden se pronunció ante la absolución de Donald Trump. Falleció el expresidente de Argentina Carlos Menem y los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de Noticias VPI TV, que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, @VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, @Jesús Bastidas P, mi cuenta, y también a que visite nuestro portal www.vpitv.com. Iniciamos con las informaciones. Tras la muerte del venezolano en Perú, Orlando Abreu, en manos de un antisocial, artistas, periodistas y personalidades reconocidas se han pronunciado exigiendo justicia sobre el hecho que además consternó a nacionales peruanos como inmigrantes venezolanos. El pasado 26 de enero, el asedio contra los migrantes venezolanos volvió a cobrar la vida de otra persona. Orlando Abreu, venezolano y comerciante residenciado en Trujillo, Perú, fue asesinado mientras se encontraba en su lugar de trabajo. No me he metido con nadie, tú no me conoces a mí, yo soy tranquilo. Estas fueron las palabras de Abreu, quien se negaba a pagar una cuota por su puesto de trabajo. Y sin el victimario mediar, impactó a la víctima con un arma de fuego. A sangre fría fue asesinado y el dolor de los venezolanos se pudo conocer a través de las diferentes plataformas digitales, quienes entre usuarios y personalidades repudiaron el hecho y exigieron justicia. Orlando Abreu es un venezolano que trabajaba en un mercado de Trujillo, Perú. No sé el contexto, pero en el video se ve cómo el asesino llega a amenazarlo hasta que lo mata. Justicia para Orlando Abreu, venezolano asesinado en Perú. Justicia. Así publicó a través de su cuenta en Twitter la periodista y animadora Caterina Valentino. Son muchos los mensajes de usuarios que comentan en las diferentes redes sociales la importancia de que las autoridades en Perú hagan justicia y pongan un alto a la persecución contra los venezolanos, situación que se ha repetido en varias ocasiones, cuando el pasado 11 de enero una pareja de venezolanos fueron asesinados por presuntos sicarios, según reportó un medio de comunicación peruano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció ante la absolución de Donald Trump en el segundo impeachment realizado en su contra. Luego de la decisión presentada por el Senado estadounidense, el presidente Joe Biden lamentó la absolución de Donald Trump, catalogando la medida como un triste episodio en la historia de Estados Unidos y afirmó que la democracia es frágil. A través de un comunicado, el demócrata respaldó la sentencia presentada por los 57 senadores que encontraron culpable al exmandatario, aunque no fue suficiente para acusarlo. Pese a que el voto final no llevó a su condena, el contenido de los cargos no está en disputa. Incluso aquellos que se opusieron al castigo consideran que Donald Trump fue culpable de una vergonzosa negligencia y provocar la violencia desatada en el Capitolio. Biden aseguró que en la nación norteamericana no hay lugar para la violencia y el extremismo. Cada uno tiene el deber de defender la verdad y derrotar las mentiras. Para el analista político José Miguel Cruz, el partido político republicano está bajo el control de Trump. Esto lo dijo durante una entrevista en nuestro programa Al Día con Sergio más temprano. Cruz aseguró que la decisión del Senado sobre el caso de Donald Trump se esperaba, debido a que el Partido Republicano está bajo el control del expresidente. Según sabemos, el mismo expresidente Trump está preocupado por las posibilidades de que se le persiga jurídicamente o criminalmente en distintas cortes y por distintas razones, ¿verdad? No solo por lo que sucedió el 6 de enero, sino que por problemas que tienen que ver con sus impuestos, con algunos escándalos de corrupción, de tal manera que existe esa posibilidad. Indicó que se requerían 17 votos para condenar a Trump, pero solo 7 senadores republicanos votaron.
Donald Trump fue absuelto en un segundo juicio político por los hechos ocurridos en el asalto al Capitolio el 6 de enero. Y hoy Estados Unidos celebra el President Day en conmemoración a George Washington, quien fue el primer presidente del país norteamericano. Pero conozcamos más sobre este y otros temas con nuestros aliados de La Voz de América. Los estadounidenses conmemoran el lunes el Día de los Presidentes, un feriado federal en honor a todos los presidentes de Estados Unidos. El feriado se celebra el tercer lunes de febrero, el mes del nacimiento de dos de los presidentes más destacados del país. Se trata de George Washington, el primer presidente de la nación, y Abraham Lincoln, quien dirigió al país durante la Guerra Civil. Por otro lado, tras 5 días de proceso, el Senado de Estados Unidos volvió a exonerar al expresidente Donald Trump del único cargo, incitación a la insurrección. El juicio político concluyó el sábado. En total, 7 legisladores republicanos se unieron finalmente a la acusación demócrata y condenaron las acciones del expresidente durante el pasado 6 de enero, cuando una turba asaltó el Capitolio y dejó un saldo mortal. La votación se cerró con 57 votos a favor y 43 en contra. Por otro lado, los casos de coronavirus están disminuyendo en todo Estados Unidos luego de un grave repunte durante el invierno. Esto según datos de la Universidad Johns Hopkins. El promedio de 7 días para casos nuevos de la enfermedad cayó por debajo de los 100,000 el viernes por primera vez desde el 4 de noviembre. Incluso el sábado se mantuvo debajo de ese nivel. El promedio de casos por 7 días superó por muchos los 200,000 durante gran parte de diciembre y en enero estuvo cerca de los 250,000, que evidencian que la pandemia regresó agresivamente tras haber sido atenuada en algunas ubicaciones durante el verano. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para BPI TV. Y Estados Unidos sigue en alerta ante la presencia de un fenómeno de vórtice polar que ha cubierto calles, carreteras y afectando además el suministro de electricidad en algunos estados. Al menos 46 estados de Estados Unidos continúan afectados debido a las malas condiciones del tiempo por la tormenta de nieve, que según reportes se mantendrá hasta el próximo jueves. Este panorama ha provocado que el presidente Biden emita una declaratoria de emergencia para Texas, la región más perjudicada hasta el momento, en donde más de 2 millones de suscriptores se han quedado sin servicio eléctrico. Durante el fin de semana, Washington registró casi 12 pulgadas de nieve, lo que llevó a las autoridades a considerar la nevada como una de las mayores en su historia. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, anunció la activación de unidades de la Guardia Nacional para ayudar en el rescate de conductores varados, mientras algunas fotografías mostraban el lago Michigan cubierto de hielo y nieve. El Servicio Meteorológico Nacional ha atribuido el clima a un fenómeno de vórtice polar. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que los jefes de la Junta Militar en Birmania serán responsabilizados por la violencia. Los jefes de la Junta Militar serán considerados responsables de la violencia en Birmania, advirtió el relator de la ONU en el momento en que tropas fueron desplegadas, haciendo temer una inminente represión del movimiento de protesta contra el golpe de Estado. Entre tanto, manifestantes pro-democracia salieron de nuevo a las calles en Birmania, a pesar que la Junta Militar intensificó la represión, desplegó tropas en varias ciudades y restringió el acceso a Internet. Considerado uno de los actores políticos más destacados del peronismo, Carlos Menem, oriundo de La Rioja, al noreste de Argentina, falleció este domingo, 14 de febrero, a los 90 años de edad, tras permanecer semanas internado en el sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires, allá en Argentina. Considerado uno de los actores políticos más destacados del peronismo, Carlos Saúl Menem, nacido en Rioja, al noreste de Argentina, falleció este domingo 14 de febrero a los 90 años de edad, tras permanecer semanas internado en el sanatorio Los Arcos en Buenos Aires. Menem fue presidente de esta nación sudamericana entre 1989 y 1999, 2 periodos marcados por la prosperidad y la crisis económica. El turco, como también se le conoció, fue perseguido por el régimen militar y acusado en 2 oportunidades por tráfico de armas y corrupción.
Abogado, gobernador y senador, llegó a ser el primer presidente reelecto en 50 años de historia para la Argentina. A mediados de 2020, Menem comenzó a presentar un cuadro de salud crítico, una neumonía severa sumada a la diabetes que ya padecía. Estas dolencias causaron un desgaste en su sistema. Su muerte fue confirmada por el gobierno argentino y familiares. Y la Organización Internacional del Cáncer Infantil, con finalidad de crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre esta enfermedad que afecta además a muchos niños y jóvenes. Y es que tal día como hoy, en el año 2002, se proclamó el Día Internacional del Cáncer Infantil. Con esta información establecemos una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con mucho más. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Estamos de vuelta con mucho más de la emisión central. Este lunes el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que llegó a su país el primer lote de vacunas contra la COVID-19. En este cargamento, la empresa Pfizer envió unas 50.000 vacunas contra la COVID-19 que llegaron a esta nación en un vuelo proveniente desde Bélgica. Y nuestro corresponsal, José Arnaldo Mujica, en Colombia, nos amplía esta información. ¿Cómo estás, José Arnaldo? Feliz inicio de semana. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por el contacto informativo. Te saludo a ti y a toda nuestra audiencia. Les cuento que en un vuelo de la compañía DHL que tenía la ruta Bruselas-Miami-Bogotá y que aterrizó a eso de la 1:35 minutos en la capital de este país, llegaron las primeras 50.000 vacunas que esta nación le solicitó a la compañía Pfizer. El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que al finalizar el mes de febrero se habrán vacunado más de 1 millón de personas. Y hoy llega este primer lote
de más de 1.600.000 vacunas que tendremos en los próximos 30 días. Tendrá la posibilidad de llegar a distintos lugares del territorio y esperamos cumplir la meta de vacunar más de 1 millón de colombianos en el primer mes a partir de hoy, cuando llegan las vacunas. Este es un esfuerzo titánico de toda la nación. Se ha hecho una coordinación con alcaldes, con gobernadores, a quienes también agradezco, no solamente por su disposición, sino por tener la red lista para empezar este proceso. También el presidente Duque informó que el programa de vacunación que en esta nación se diseñó se creó con prudencia y rigor. Le dijimos al país que empezaríamos este programa en el mes de febrero y estamos cumpliéndole a Colombia. No solamente empieza este programa de vacunación que ha sido bien diseñado, sino que este programa tendrá una distribución en todo el territorio para que vayamos protegiendo al talento humano en salud de primera línea, lleguemos a los mayores de 80 años, a los mayores de 70 años, a los mayores de 60 años, a quienes están con el mayor riesgo, a quienes tienen preexistencias y comorbilidades. El primer mandatario nacional también pidió que no se politice la llegada de la vacuna en contra del COVID-19. Por eso yo quiero hacer una invitación a todos los colombianos, y es que este sea un proceso donde no estén presentes ni las diferencias políticas ni ideológicas. Este no es momento ni para demagogia, ni para populismo, ni para fracturas, ni para críticas insensatas. Aquí todos tenemos que salir adelante. Que este sea el año de la vacunación masiva, de la reactivación segura. Por su parte, el ministro de Salud informó que se podría adelantar para el 18 el inicio de la vacunación. Estaba previsto que comenzara el próximo 20 de febrero. Nosotros quisiéramos anticipar probablemente un par de días la vacunación. Durante el año 2021 el gobierno nacional espera vacunar a más de 35 millones de personas. Esto equivale al 70% de la población total de este país. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Bien, y Japón aprobó el pasado domingo formalmente el uso de la vacuna desarrollada por Pfizer contra la COVID-19 para empezar su campaña de inoculaciones el próximo miércoles, con vistas a tener la mayor parte de su población inmunizada para el mes de julio. Se espera que Japón comience a administrar la vacuna de Pfizer-BioNTech a través de 10.000 y 20.000 trabajadores sanitarios a partir del miércoles, antes de ampliar la vacunación a otros trabajadores sanitarios y a las personas mayores a partir del mes de abril, utilizando también otras vacunas. El gobierno aún no ha presentado su estrategia para extender las vacunas al resto de su población de 126 millones de personas. Por su parte, los organizadores de los Juegos han asegurado en repetidas ocasiones que el evento, que debería haberse celebrado el verano pasado, tendrá lugar en julio independientemente del estado de la pandemia en otras partes del mundo. Bien, y la mayor ciudad de Nueva Zelanda comenzó este lunes un confinamiento de 3 días que obliga a 2 millones de personas a permanecer en sus casas, mientras pues las autoridades se esfuerzan por contener el primer brote en el país de la variante altamente contagiosa. Auckland, la mayor ciudad de Nueva Zelanda, entró el lunes en un confinamiento de 3 días. Los 2 millones de habitantes deben permanecer en casa, mientras las autoridades intentan contener el primer brote en el país de la variante altamente contagiosa localizada en el Reino Unido. Las escuelas y los comercios no esenciales fueron obligados a cerrar y se prohibió a los residentes salir de la ciudad salvo por algunas necesidades esenciales. El confinamiento fue decretado luego que se descubriera que 3 miembros de una familia estaban infectados. Nueva Zelanda ha sido elogiada por su gestión de la pandemia, con solo 25 muertes para una población de 5 millones de personas. Este es el primer confinamiento en el país en casi 6 meses. El resto de Nueva Zelanda fue puesto en un nivel de alerta más bajo, con la obligación de llevar mascarillas en el transporte público y reuniones limitadas a un máximo de 100 personas. Y un estudio determinó que las infecciones sintomáticas de COVID-19 se redujeron en un 94% en Israel entre las personas que han recibido las 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. El estudio se llevó a cabo con más de 1 millón de personas vacunadas. Según la aseguradora Clalit, sus científicos hicieron test con 600.000 personas que recibieron las 2 dosis de la vacuna recomendada y con un número equivalente de personas que no recibieron la inyección.
Según información ofrecida en un comunicado, se descubrió 94% de reducción en la tasa de infección sintomática y una baja de 92% en la tasa de enfermedad grave. La eficacia de la vacuna se mantiene en todas las categorías de edad, incluyendo a los mayores de 70 años. En la última semana, Estados Unidos registró la cifra más baja de incidencia desde el mes de octubre y este domingo detectó solo 64.000 casos de COVID-19, según la información de la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Hablamos de la directora, Rochelle Walensky. Estados Unidos detectó unos 64.000 casos de coronavirus, mientras que en la última semana ha registrado la cifra más baja de incidencia desde el mes de octubre. Aunque la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtió que no hay que bajar la guardia, el país sigue siendo la nación del mundo más golpeada por la pandemia y acumula 27.6 millones de contagios y más de 484.000 fallecimientos. Registro en la última jornada de unos 64.000 nuevos casos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Una cifra que no se veía desde fines de octubre. A su vez, el promedio de los últimos 7 días, una tasa que aminora el impacto de las variaciones intradiarias y permite analizar la tendencia. También muestra una fuerte caída. Desde el viernes está por debajo de los 100.000. Tras el descubrimiento de las nuevas cepas brasileña y sudafricana, el Reino Unido prohibió las llegadas desde 33 países de una lista roja que además incluyen toda Sudamérica, también Panamá y Portugal. Ya entró en vigor una serie de estrictas medidas contra la COVID-19 en las fronteras británicas, con costosas cuarentenas en hoteles, multas y penas de cárcel. Tras el descubrimiento de las nuevas cepas brasileña y sudafricana, el Reino Unido prohibió el arribo de visitantes de 33 países, que incluye toda Sudamérica, Panamá y Portugal, aunque no puede impedir regresar a británicos y residentes extranjeros. Desde este lunes, todo el que llegue a la nación será trasladado directamente del aeropuerto a un hotel donde debe permanecer 10 días, pagando al menos $2.400. Reciben las comidas en la habitación y deben someterse a 2 pruebas de la COVID-19 en el segundo y octavo día. Todo resultado positivo prolongará la cuarentena 10 días más. Bien, y África enfrenta de nuevo una epidemia de la fiebre hemorrágica del ébola, con 7 casos. Además, 3 de ellos son mortales, anunciados el pasado domingo en el sureste de Guinea, donde había empezado la peor epidemia de la historia del virus. CONACRI y la OMS se sienten mejor equipadas que hace 5 años, sobre todo al progreso de la vacunación para enfrentar la enfermedad viral, que apareció en 1976 por primera vez en la actual República Democrática del Congo, país en donde aún persiste. En Liberia, vecino de Guinea, donde no se ha detectado ningún caso, el presidente George Weah ordenó inmediatamente fortalecer la vigilancia y sensibilizar a la población, sobre todo en las fronteras. La gestión del gobierno de Brasil sobre la COVID-19 sigue estando cuestionada por los medios de comunicación. Esta vez las autoridades sanitarias presentaron casi 400 casos menos que los reportados por la prensa local durante la última jornada. Las estadísticas presentadas por los medios de comunicación de Brasil revelan que la nación sudamericana alcanzó un nuevo récord en el número de muertes diarias por la COVID-19. Para este domingo fueron contabilizados 1.102 óbitos, lo que eleva el total de fallecidos a 239.294 víctimas mortales desde que se reportaron los primeros casos. Para la prensa brasileña, los números presentados por las autoridades no reflejan la realidad de la grave situación que se vive en la nación producto del virus, contagiados, fallecidos y nuevas variantes. Una disparidad que se pudo observar este domingo con el número de muertos presentados por el Ministerio de Salud, 713, 389 por debajo de lo publicado en medios locales. Carrozas, disfraces, comparsas, caramelos, máscaras, bailes o confeti son algunas de las atracciones que encontramos en el carnaval. Hoy les quiero hablar de 2 en especial, el de Brasil y el de Colombia.
Uno de ellos, o uno de los carnavales, mejor dicho, más famosos es el de Río de Janeiro, gracias a la samba y el desfile de carrozas que se presenta en el Sambódromo. El otro es en Barranquilla, en Colombia, un evento además folclórico dedicado al simbolismo del país. En 2003 fue declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, reconocido además por sus batallas de flores y desfiles de carroza. Debido a la pandemia, los carnavales no tendrán la espectacularidad a la que nos tienen acostumbrados. Mañana les hablaré de los carnavales en Venezuela e Italia. Establecemos una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con más. Bien, estamos de vuelta con más de la emisión central. Miles de personas se manifestaron el domingo en Puerto Príncipe para denunciar la tendencia a una nueva dictadura que, según ellos, tiene el gobierno de Haití. Miles de haitianos salieron a las calles el domingo, cuestionando el gobierno de Jovenel Moïse. El presidente sostiene que su gobierno se extiende hasta el 7 de febrero de 2022, pero parte de la dirigencia política haitiana afirma que su mandato quinquenal finalizó este 7 de febrero. La discrepancia se debe al hecho de que Moïse fue elegido en una votación anulada por fraude y luego reelegido un año después. Mira lo que pasó allá en los Estados Unidos con el expresidente Trump. El expresidente Trump no quiere ir, pero por la democracia Trump se va. El fin de semana pasado, el Ejecutivo aseguró que se había producido un intento de golpe, una afirmación que fue recibida con escepticismo por la oposición y la sociedad civil, que denunciaron detenciones políticas ilegales. Los manifestantes denunciaron que el gobierno tiende a ser una nueva dictadura y criticaron el respaldo de la comunidad internacional al mandatario. La protesta fue pacífica, aunque se produjeron altercados entre algunos manifestantes y la policía,
que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes. Los partidos separatistas catalanes renovaron su mayoría en el Parlamento de esta región española según los resultados provisionales que sitúan ligeramente a la cabeza a los socialistas que apoyan al presidente Pedro Sánchez. Los separatistas catalanes refuerzan su mayoría en las elecciones regionales. Con más del 97% de las actas escrutadas, los socialistas del presidente español Pedro Sánchez son la fuerza más votada, con un 23,4% y 33 escaños. Sin embargo, les sería complicado desbancar a los independentistas, que gobiernan la región desde 2015. Las tres formaciones separatistas, el moderado Izquierda Republicana, Juntos por Cataluña y el más radical CUP, pasan de 70 a 74 escaños de los 135 que tiene el Parlamento regional. Estos tres partidos podrían pactar un gobierno independentista si son capaces de salvar las diferencias mostradas en los últimos años, tras el fallido intento de secesión de octubre de 2017. Según los resultados, el partido de ultraderecha Vox entrará por primera vez al legislativo local, superando a las dos grandes formaciones de derecha a nivel nacional, el Partido Popular y Ciudadanos. La contienda política quedó parcialmente eclipsada por la pandemia, que condicionó unos comicios celebrados entre un fuerte despliegue de medidas sanitarias. El miedo al contagio hundió la participación, que a la espera de datos definitivos se habría quedado por debajo del 60%, 20 puntos menos que la registrada en los últimos comicios de diciembre de 2017. El candidato a la presidencia en Ecuador, Guillermo Lasso, rectificó este domingo su posición sobre el reconteo de votos acordados con el aspirante a la candidatura, Yacu Pérez. Yacu Pérez denuncia un presunto fraude electoral en su contra. El líder indígena de izquierda libra una cerrada pelea para alcanzar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Ecuador tras los comicios del domingo. Se está confabulando un fraude entre el señor Correa, el señor Lasso y el señor Nebot para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta. Con más del 98% de las actas escrutadas, el izquierdista Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, goza de una ventaja con el 32,14% de los votos, por lo que su lugar en el balotaje del 11 de abril está asegurado. Pérez, en tanto, suma 19,99% de los sufragios y se disputa el segundo lugar con el exbanquero de derecha Guillermo Lasso, quien contabiliza 19,55%. Lasso se pronunció por esperar los resultados oficiales y pidió paciencia a su rival. Yo creo que aquí no caben ni gritos, ni aspavientos, ni levantamientos de ningún tipo, porque yo tendré la entereza democrática de reconocer la diferencia, así se trate de un voto en contra. Así se trate de un voto en contra. Y yo invito al candidato Pérez que mantenga la calma, que mantenga la tranquilidad. El Consejo Nacional Electoral señaló estar revisando 13,96% de las actas electorales por inconsistencias y aclaró que cada candidato tendría derecho de agotar todas las instancias legales para impugnar resultados. La misión de observadores de la OEA pidió a la población esperar con calma los resultados y a los actores políticos conducirse con responsabilidad. La samba no suena este año en Río de Janeiro por la cancelación del carnaval debido a la pandemia de COVID-19. La samba agoniza, pero no muere. A ritmo de este famoso tema y con un bombo solitario, un grupo de zambistas inauguraron el viernes de manera simbólica el Carnaval de Río de Janeiro, cuya edición de 2021 tuvo que ser cancelada por la pandemia. El grupo homenajeó a las puertas del Museo do Samba a las más de 236,000 víctimas de la pandemia en Brasil y entonó a capela varios clásicos del carnaval. Hoy no podemos abrir el carnaval para la fiesta, sino que tenemos que lamentar las muertes.
sambistas o no, todos brasileños. Mas principalmente reivindicar que haya... Pero principalmente reivindicar que haya un programa político, un programa cultural de facto que nos incluya y nos escuche. Que nos incluya y que nos escuche. La cancelación del carnaval llevó a las escuelas de samba, que preparan durante meses sus suntuosos desfiles, a cancelar prácticamente todas sus operaciones, dejando sin trabajo a centenares de costureras, diseñadores, músicos, utileros y mecánicos, entre otros oficios que dan vida al espectáculo. El sambódromo vacío será iluminado todas las noches con los colores de las diferentes escolas. Mi súplica con dolor, con el corazón partido, es para que ayudemos a los profesionales de salud aquí, para que tengamos amor al prójimo. Y tener amor al prójimo en los próximos días es evitar aglomeraciones, no ir a fiestas, no tener blocos, disfrutar del carnaval de manera diferente. Curtir o carnaval de uma maneira diferente. Esta es la tercera vez en la historia que se suspende el carnaval en Brasil. En 1892 fue aplazado por un decreto gubernamental y en 1912 por un duelo oficial. Ahora la pandemia, que deja un promedio de más de 1,000 muertes por día en Brasil, forzó la cancelación de la fiesta más popular del país, que el año pasado atrajo a casi 2 millones de turistas y movió unos 750 millones de dólares solo en Río de Janeiro. Es momento propicio para conocer información del mundo de los deportes a continuación con nuestro compañero Luis Enrique Acosta. Luego del parón navideño y en medio de un fútbol adaptado a la pandemia, este martes 16 de febrero regresa la UEFA Champions League. Liverpool enfrentando a Leipzig y Barcelona contra Paris Saint-Germain. Son los dos encuentros que abren esta primera fecha de los octavos de final. Los de Jürgen Klopp, que vienen de un 3-1 ante Leicester en Premier, se verán las caras por primera vez con el equipo alemán en la historia de esta competición. En contraparte, el campeón defensor será el tercer equipo inglés con el que se enfrentará la oncena alemana, primeramente Tottenham y Manchester United. El encuentro se llevará a cabo en el Puskás Arena de Budapest, Hungría. Por su parte, un Barcelona que parece estar retomando su desempeño habitual recibirá un tocado PSG en el Camp Nou, ya que Pochettino no contará con Neymar ni Di María por lesión. El conjunto catalán ha eliminado a los parisinos en sus últimos 3 encuentros por eliminatoria de la Liga de Campeones, en cuartos en 2013 y 2015 y en octavos en la temporada 2016-2017. El FC Metz en 1984 es el único club francés que ha podido vencer a los azulgranas en el Camp Nou. El CSKA de Moscú anunció este lunes que el delantero venezolano Salomón Rondón jugará con el equipo hasta final de la temporada, marcando así el regreso goleador histórico de la Vinotinto a Rusia, país en el que se convirtió en campeón de la liga. Con esta cesión por parte del Dalian chino, el cuadro europeo, Rondón regresa a la Liga Premier de Rusia, donde marcó 52 goles y dio 11 asistencias entre las temporadas 2012-2013 y 2014-2015. Durante su militancia con el Rubin Kazán y el Zenit de San Petersburgo. Es un honor llegar al CSKA de Moscú, un gran club con mucha historia. Afronto con mucha ilusión esta nueva experiencia en mi carrera. Tengo muchas ganas de demostrar en el campo la confianza que han depositado en mí y de volver a jugar en un torneo de nivel como la Premier de Rusia, expresó el venezolano. De esta manera, el criollo se convierte en el nuevo atacante del CSKA, equipo que actualmente está en el segundo lugar de la competición por 4 puntos del Zenit, equipo que se verá las caras el próximo 17 de marzo. Bien, y de los deportes pasamos al mundo del entretenimiento a continuación. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo y es que les contamos que aunque desde hace mucho tiempo se les conocía como mejores amigos, colegas del medio y hasta confidente como ellos aseguraron en varias oportunidades, los actores Daniela Alvarado y José Manuel Suárez sorprendieron a todos precisamente el Día de los Enamorados, tras hacer público que están juntos y entregados uno al otro.
Ambos usaron sus cuentas en la red social Instagram para dedicarse palabras de amor por motivo del día de San Valentín y de esta forma culminar los rumores que desde hace unos días se comentaban en relación a quién era la nueva pareja de la hija del fallecido Daniel Alvarado. Entre otras noticias, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron que están a la dulce espera de su segundo hijo. La noticia la revelaron el día de ayer a través de una tierna fotografía en la que aparecen los duques de Sussex en un jardín. Ella con las manos sobre su ya notable vientre, acostada sobre el regazo del príncipe, quien la ve muy sonriente. La pareja decidió hacer pública la noticia el Día del Amor y la Amistad, tal como lo hizo la recordada Lady Di, quien también anunció el embarazo de su segundo hijo bajo el marco de esta celebración. Y luego de conocer información del mundo del espectáculo, ha llegado el momento de bajar el telón y poner punto final a la presente emisión central de Noticias VPI TV. Antes los invito a que nos visiten en nuestro portal www.vpitv.com y también a que nos sigan a través de nuestras cuentas en redes sociales, @VPITV, tanto en Twitter como en Instagram, y por supuesto a que se mantenga conectado a toda la programación que le ofrece VPI TV, porque estamos en vivo siempre. Será hasta mañana, cuídense mucho, chao.